Bueno, muy buenos días a todos. Hoy comparezco en esta rueda de prensa para sustituir a nuestra portavoz, que tiene que estar hoy en una reunión importante en la sede de nuestro partido. Y bueno, pues evidentemente lo primero que me gustaría transmitirles es la enorme satisfacción que tenemos todo el grupo parlamentario de Vox pues por estas históricas jornadas. Esta cumbre que se celebró en Madrid con los principales líderes europeos del grupo de patriotas, donde nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, pues estuvo acompañado de líderes europeos tan importantes como Orbán, Le Pen, Wilders, Salvini o Ventura, ¿no? Yo creo que sin duda ha sido un acto muy importante que va a marcar un antes y un después en el devenir de nuestra formación y donde se demostró pues, que hay un grupo europeo, que es el número 3 en cuanto a número de diputados, pero que aspira a convertirse en el grupo mayoritario, porque nosotros en Patriotas esperamos que nuestro grupo crezca y que otros grupos hermanos se incorporen al mismo, como ya dijo nuestro presidente Santiago Abascal. Pues lo que nos une son una serie de principios muy claros, ¿no?, que se pueden resumir en tres ideas fundamentales. En primer lugar, la defensa de la soberanía nacional, el freno a las imposiciones de Bruselas y la protección de las fronteras. En segundo lugar, la defensa de la libertad como valor fundamental, que en esa teoría de la cancelación se está permanentemente imponiendo en Occidente, censurando nuestra libertad, que es lo más sagrado que podemos tener, y también la defensa de la identidad europea, ¿no? De proteger ese legado de años y de siglos de esa tradición judeo-cristiana y greco-romana que nos es propia y que está siendo nuevamente cancelada en estos tiempos, ¿no? Y socavada, entre otras cosas, también por una inmigración masiva que cada vez nos está haciendo perder nuestras señas de identidad, ¿no? Desde luego, aspiramos a que Europa vuelva a ser grande otra vez, que ese es el lema que también se replicó durante toda la cumbre. Y en esta cumbre pues, participamos todos los diputados de la Asamblea de Madrid, que hemos venido con el ánimo renovado y con ganas de trabajar, ¿no?, y de seguir trabajando aquí en la Asamblea de Madrid en la defensa de esos principios y de esos valores, ¿no?, y hacer oposición también a eso que nosotros siempre hemos llamado ese consenso progre, que muchas veces representan el Partido Popular y el Partido Socialista, que se ponen, aunque se estén tirando los trastos a la cabeza, en muchas cosas se ponen de acuerdo, y el único que disiente es Vox. Tenemos algunos ejemplos muy recientes, ¿no?, de cosas que son muy importantes y que afectan a la vida de los ciudadanos, porque una de las cosas que yo creo está produciendo ese gran movimiento en el mundo a favor de los grupos patriotas es que pues el establishment político está olvidándose de los problemas reales de los ciudadanos, ¿no? Y en Vox lo que hemos venido precisamente es hablar de eso, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid pues estamos hablando de la nueva tasa de basuras, ¿no?, que el Partido Popular y el Partido Socialista se tiran los trastos a la cabeza, pero los dos son corresponsables de que en Madrid ahora mismo en muchos sitios se está implantando un nuevo IBI a todos los madrileños, que va a tener importantes consecuencias económicas en muchas familias, o el aumento de las tarifas del agua, que la señora Ayuso no puede decir que no sea competencia suya, a ver por qué una empresa pública que gana dinero tiene que subirle el agua a los madrileños, o las vigentes leyes trans, LGTBI, de violencia de género, que nosotros abogamos por derogar, y donde también hay un importante consenso, porque el Partido Popular, por mucho que diga, a la hora de la verdad no se atreve a derogarlas, y lo vamos a ver muy pronto, porque vamos a volver a tramitar una iniciativa de derogación de estas leyes en el Pleno de la Asamblea de Madrid, no en este Pleno, sino en el siguiente. Y nosotros lo que queremos es hablar de los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el problema del acceso a la vivienda. Una vivienda que tiene un precio absolutamente astronómico, que es un freno absoluto y una barrera para que los jóvenes puedan independizarse y emanciparse, entre otras cosas porque el suelo está secuestrado desde hace muchísimo tiempo por una clase política, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que allí donde han gobernado, en vez de promover que se estimule la oferta y que haya suelo disponible para construir cuantas más viviendas mejor, pues han hecho todo lo contrario, ¿no? Ahora el Partido Popular se da golpes de pecho, anuncia medidas que aquí en el Pleno de la Asamblea de Madrid han votado sistemáticamente en contra, de bajadas de impuestos, pero la verdad es que cuando han tenido la oportunidad de hacerlo no lo han hecho, porque es que la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas, y el Partido Popular ha gobernado y gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas. Por tanto, no valen excusas en esta materia. Aquí en la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso protegió 25.000 viviendas del Plan Vive, y lo cierto y la verdad es que solamente ha entregado 1.900 viviendas, si es que ha llegado a esa cantidad, ¿no? Y luego también vamos a criticar
la colonización sistemática de las instituciones, ¿no? Que nos representan a todos y que yo creo que están siendo ocupadas indistintamente por el Gobierno central de España, por Sánchez, y por supuesto también en la Comunidad de Madrid por la señora Ayuso, que tanto critica a Sánchez, pero aquí al final termina haciendo exactamente lo mismo, como ha ocurrido con la Cámara de Cuentas, con el Consejo de Transparencia, como ha ocurrido también con esta Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en esta Asamblea, donde se cercena el debate político, donde no se pueden fiscalizar los contratos en todas sus etapas, que es lo lógico y lo natural. ¿Por qué no se puede fiscalizar la ejecución de un contrato? A ver, ¿por qué? Si es parte sustancial del mismo. Bueno, pues el Partido Popular critica a Sánchez, pero luego aquí en la Asamblea de Madrid termina haciendo lo mismo. O el control absoluto de Telemadrid, ¿no? Que a nosotros también nos parece que el control de los medios de comunicación públicos es algo totalmente alejado de los principios liberales que el Partido Popular pues, presume en defender. O como ocurre en esta Asamblea de Madrid, donde el debate político se cercena, donde se inadmiten las iniciativas de la oposición, en muchos casos forzando o alterando el propio reglamento de la Asamblea, ¿no? Hoy, ahora en la Junta de Portavoces, pues hemos empezado tarde porque hemos tenido un debate muy largo, incluso acalorado, sobre lo que ocurrió en el último pleno, ¿no? Con el tema de las llamadas a la cuestión por parte del presidente. Bueno, mire, nosotros, nadie tiene ninguna duda que estamos enfrente de la izquierda, ¿no? Pero nosotros, por encima de todo, estamos defendiendo siempre la libertad y en contra de que se cercene la libertad de expresión de los diputados. Y a nosotros nos parece, sinceramente, que ese artículo del reglamento que obliga a llamar a la cuestión, lo que no se puede hacer es que se aplique de forma selectiva y de forma arbitraria. Es decir, para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando interviene o los diputados del grupo mayoritario digan lo que quieran, entonces no hay llamado a la cuestión. Pero cuando cualquier miembro de la oposición en un momento determinado queremos hacer una crítica a que, por ejemplo, se nos inadmitan las iniciativas que legítimamente presentamos, entonces resulta que no se puede nombrar a ningún miembro de la mesa ni a la labor de la mesa en la Asamblea de Madrid. Hombre, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros defendemos el derecho de los diputados a expresarse, hacerlo en la Junta de Portavoces, en esta rueda de prensa, también en los plenos, faltaría más. Y yo creo que el señor Osorio en este tema pues se ha equivocado porque se ha convertido en protagonista de un pleno cuando en realidad pues no lo debe ser, ¿no? Y sinceramente creo que hasta ahora no teníamos ningún problema con estas cuestiones como para que se haya suscitado semejante polémica. Y luego, pues hablando de otros temas parlamentarios, bueno, ya saben que la comisión de investigación de la cátedra de Begoña Gómez pues torna a su fin porque al final se ha demostrado que el Partido Popular pues no tenía muchas ganas de investigar y tampoco tenía muchas ganas de llamar a Pedro Sánchez, ¿no? Lo podrían haber hecho, ¿no? Y que en todo caso fuera el presidente del Gobierno el que no hubiera acudido, pero al final han preferido no hacerlo y han boicoteado nuestra iniciativa y nos han cercenado en ese derecho a poder llamar a comparecer a quien consideremos, porque es nuestro derecho como grupo parlamentario. En fin, al final el Partido Popular ha hecho un paripé, no ha querido seguir profundizando con más sesiones en la comisión de investigación y, sinceramente, pues se va a producir una vez más pues un cierre en falso. Y bueno, con respecto a las iniciativas del próximo pleno, anunciarles que nuestra portavoz le preguntará a la presidenta del Consejo de Gobierno sobre el impacto de las políticas de natalidad a los mayores de 30 años en nuestra comunidad. Sinceramente creemos que las políticas de natalidad de la Comunidad de Madrid tienen un agujero importante, ¿no? Que son todos aquellos que tienen 30 o más años, ¿no? Que es precisamente la edad en la que las madres en nuestra comunidad tienen los hijos, porque la edad media de natalidad es de 33 años y, por tanto, no tiene ningún sentido que ese programa de natalidad de la Comunidad de Madrid se acabe precisamente antes de los 30 años. No tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Y luego, vamos a dedicar tanto la pregunta al Gobierno como la iniciativa larga, la proposición no de ley, a hablar de las obras de la A5, ¿no? Que yo creo que es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos. Nosotros estamos totalmente a favor de esa obra, la hemos defendido públicamente, creemos que es necesaria, pero hay que intentar hacerla generando el menor daño posible a una infraestructura que es la más usada de la Comunidad de Madrid, que acoge todos los días a 150.000 vehículos y que ahora mismo pues, está sufriendo unos atascos y unos colapsos que creo que podrían mejorar. Es evidente que es imposible hacer una obra sin molestar, sin generar retenciones, pero creo que las cosas se podrían hacer mejor. Y nosotros, bueno, pues en nuestras iniciativas para precisamente reducir estos atascos y estos tiempos de espera, nosotros nunca estamos a favor de las prohibiciones. Nosotros siempre estamos a favor de dar alternativas a los ciudadanos y una de ellas, pues evidentemente, podría ser hacer gratuita la radial R5, ¿no? Que es una infraestructura importante, que es un desdoblamiento que tiene esa carretera y que sin duda el hacerla gratuita ayudaría durante
durante el tiempo de las obras también a reducir los atascos, ¿no? También que se construya un aparcamiento disuasorio provisional en Cuatro Vientos, también durante el tiempo que duren las obras, para que los ciudadanos puedan dejar ahí su coche, coger el transporte público y también reducir la contaminación, y que se elimine el carril bus desde el kilómetro 14 al 10, porque sinceramente la experiencia nos está demostrando que esa iniciativa está siendo absolutamente contraproducente. Pero sobre todo lo más importante, que las administraciones implicadas se sienten, se pongan de acuerdo, trabajen en equipo, porque no lo hacen, ¿no? Y eso al final lo pagan los ciudadanos, ¿eh? Al final ese Estado autonómico fallido que nosotros criticamos, pues es el Estado donde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se entiende con la Confederación Hidrográfica, donde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es incapaz de sentarse con el Ministerio de Transportes para hablar de las cuestiones que afectan a los madrileños, y nosotros creemos que al margen de las diferencias políticas es necesario que se haga para intentar tomar decisiones que mejoren esa calidad de vida de los propios ciudadanos. Y por mi parte, pues nada más. Si quieren hacerme alguna pregunta, pues encantado de contestarles. Sí, buenos días. Quería realizarle varias preguntas. Por un lado, sobre el debate sobre la actuación del presidente de la Cámara en el pleno pasado. Me gustaría saber si al final han llegado a alguna conclusión. Después, en el tema de la comisión de investigación, parece ser que en esta próxima sesión no van a venir ni el señor Barrabés ni tampoco el representante de Indra. Me gustaría saber cómo valoran ustedes esta sesión y, sobre todo, que ya solamente el Partido Popular pueda pedir comparecencias para la última sesión que nos quedará el día 19. Y, por último, me gustaría hablar de los datos de criminalidad que se han conocido sobre la Comunidad de Madrid. Parece que baja la criminalidad, aunque, por ejemplo, Parla sigue siendo un farolillo rojo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, empezando por la última de las preguntas, pues claro que la criminalidad, al margen de estadísticas puntuales, va a seguir creciendo, ¿no? Porque al final, bueno, como hemos decidido abrir nuestras fronteras a todos los inmigrantes irregulares que quieran venir, pues al final está demostrado que esto va a terminar siendo así, ¿no? Y en el municipio de Parla, concretamente, sí me gustaría decir que se está haciendo tristemente famoso por muchas noticias, ¿no? En este caso, el aumento de la criminalidad, pero también las actuaciones irregulares por parte de su alcalde, al que su hermano, que es ajeno a la corporación, aunque fue concejal de urbanismo en el pasado, parece que es el que mueve los hilos del urbanismo en la ciudad de Parla y se dedica, pues, en fin, a favorecer a los intereses afines al grupo municipal socialista y a los empresarios afines y perjudicar al resto de los propietarios de suelo en uno de los desarrollos importantes, que es muy importante no solamente para Parla, sino para toda la Comunidad de Madrid, porque el suelo industrial es una necesidad y una prioridad que tenemos también en nuestra comunidad. En cualquier caso, en cuanto a los datos de inseguridad y de criminalidad, por ejemplo, los delitos y las agresiones sexuales sí que han subido, ¿no? Que esto también es una cosa que se oculta muchas veces interesadamente y a nosotros también nos parece importante señalar. La segunda cuestión, lo de la Asamblea. La Asamblea y la Comisión de Investigación. Ah, sí, bueno. Sobre el tema de la comisión de investigación, bueno, pues efectivamente, al final pues, va a haber una ausencia de figuras clave que no comparecerán y que nosotros habíamos pedido, que nos parecían muy importantes, como era el caso de Luis Abril, el CEO de Indra, Juan Carlos Barrabés, impulsor también de la Cátedra Social Competitiva de la Universidad Complutense, también representantes de Telefónica, Google y Deloitte, ¿no? Nosotros hemos pedido que se amplíen las sesiones de la comisión y el Partido Popular pues, no tiene ningún interés, quiere cerrarla en falso y, bueno, pues no solamente vetando nuestra capacidad de iniciativa, en este caso la comparecencia de Pedro Sánchez, del uno de la trama, sino también otras muchas figuras relevantes que yo creo que podrían arrojar mucha luz sobre algo que yo creo que todo el mundo tiene perfectamente claro, que el caso Begoña Gómez es el caso de Pedro Sánchez, porque sin la existencia de Pedro Sánchez jamás Begoña Gómez hubiera desarrollado esta cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera está detrás de todo esto, ¿no? Nosotros lamentamos la decisión del Partido Popular y bueno, pues la criticamos lógicamente como hemos hecho hasta ahora. Y sobre el tema de la Asamblea de Madrid y la actuación del presidente en las llamadas a la cuestión, bueno, aquí el objeto del debate fundamentalmente está en que el presidente ha decidido hacer suyo una recomendación que el otro día tuvo lugar en la COPRECA, la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, donde todos los presidentes, supuestamente, según se nos ha transmitido, bueno, pues estaban de acuerdo en que ningún miembro
de ningún grupo parlamentario, ningún diputado pudiera hacer mención a ningún miembro de la mesa durante el debate parlamentario, ¿no? Y bueno, este es un tema complejo, pero nosotros, desde luego, en Vox lo que hemos defendido es que, en primer lugar, la llamada a la cuestión, que es una cuestión, nunca mejor dicho, que está en el reglamento de la Asamblea, se tiene que aplicar de una manera proporcional. Lo que no puede ser es que el presidente permita que cualquier miembro del Gobierno o cualquier portavoz de un grupo parlamentario dedique su intervención a lo que le dé la gana y no mencione en absoluto el objeto de la iniciativa. Y lo que no puede ser es que luego, en cuanto a alguien se le ocurre mencionar que la mesa de la Asamblea ha impedido que se debata sobre esto o aquello, te llaman a la cuestión y te impiden hablar, ¿no? Y me parece que todo eso atenta contra un derecho fundamental que tenemos los diputados, que es el de poder expresarnos en libertad. Y, sinceramente, si nuestras opiniones en pleno están garantizadas por la prerrogativa de la inviolabilidad, es decir, no podemos ser perseguidos por lo que digamos en el pleno, no tiene ningún sentido que al final el señor presidente de la mesa de la Asamblea se convierta en una especie de organismo censor que nos impida que mencionemos ciertas cosas. A mí me parece que es legítimo que de forma accidental cualquier diputado pueda referirse a una cuestión que sea ajena o que afecte a las actuaciones de la propia mesa, faltaría más. Y, sinceramente, creo que tanto el presidente como cualquier miembro de la mesa pueden utilizar, en un momento determinado, pueden pedir la palabra por alusiones, como lo podemos hacer cualquier diputado si lo consideran oportuno. Yo creo que la mesa no tiene que ser la protagonista de los plenos y, sinceramente, el otro día creo que se convirtieron en protagonistas y a mí esto me parece mal y creo, sinceramente, que la cuestión se ha llevado demasiado lejos y creo que se está haciendo un problema donde, sinceramente, creo que no lo había. Buenos días, portavoz. En primer lugar, me gustaría saber qué respuesta les ha dado el presidente de la Cámara a esas quejas de los grupos parlamentarios de la oposición por su intervención en el pleno de la semana pasada. Y, en segundo lugar, estamos contando hoy en la SER que, a pesar del compromiso existente de todas las comunidades para que no haya menores de 6 años en instituciones institucionalizados en centros de acogida y estén en lugar de esos centros en familias, sigue habiendo casi un centenar de menores, que ya con 2025 comenzado, que están en esos centros. Me gustaría saber qué valoración hacen desde Vox, qué cree que debería hacer la Comunidad de Madrid para fomentar que esos menores no estén institucionalizados, sino con familias de acogida. Gracias. Bueno, a mí me parece, sinceramente, que niños de 6 años, si son inmigrantes y irregulares, desde luego con más razón que nunca tienen que estar con sus familias. Un niño de 6 años tiene que estar con sus familias en sus países de origen. Si son personas residentes, pues los menores, lógicamente, tienen que estar mucho mejor en familias de acogida, lógicamente, con esa edad, que no estar en un centro, ¿no? Porque son niños muy, muy pequeños, ¿no? Eso es algo de lógica y de sentido común y nos parece razonable. Estoy fatal hoy. La primera era... bueno, sí, la respuesta de Osorio. Bueno, el señor Osorio, yo creo que lo que ha hecho es parapetarse detrás de ese teórico acuerdo que ha alcanzado la COPRECA para, de alguna manera, decir, yo esto no lo he propuesto, lo han propuesto el resto de presidentes autonómicos, pero yo, como lo suscribo, pues al final lo hemos acordado, lo pienso aplicar a rajatabla, ¿no? Y a mí me parece que en la labor de moderación que tiene que hacer un presidente, pues yo creo que las posiciones maximalistas creo que son un error, ¿no? Creo, sinceramente, que esa labor de moderación y de control del debate parlamentario y de cumplimiento del reglamento, pues el presidente lo tiene que hacer con cierta mano izquierda y no convertirse en protagonista de los debates como ocurrió el otro día, ¿no? Yo creo, sinceramente, que no tenemos un problema, no hemos tenido hasta ahora un problema con el tema de las llamadas a la cuestión y, sinceramente, lo que no tiene sentido es que se lleve en un tema como es la mención a los miembros de la mesa en un momento determinado, que se lleve a un extremo, cuando luego, por otro lado, pues se permite que en las contestaciones que se hacen a las preguntas de los grupos parlamentarios se pueda utilizar cualquier cuestión menos la que es objeto de la cuestión, ¿no? Yo, sinceramente, creo que hay un término medio para todo. Nosotros ya hemos dicho que nos parece que en las llamadas a la cuestión el presidente tiene también que obligar a que, tanto en las formulaciones de las intervenciones por parte de los intervinientes como en las respuestas que da el Gobierno, hay que ceñirse a la cuestión mínimamente. Que todos podamos meter una morcilla política, eso es lógico y es legítimo, de actualidad, es normal, la actualidad manda, pero lo que no puede ser es que un diputado o miembro del Gobierno centre su intervención en una cuestión que no le han preguntado.
porque eso yo creo que es un fraude al propio reglamento, y lo que no puede hacer el presidente es lavarse las manos ahí, porque precisamente eso no le interesa al Gobierno, y sin embargo en el otro tema irse a una posición de máximos donde ningún diputado podamos expresar públicamente nuestra queja porque nuestras iniciativas no hayan sido calificadas. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que me tumbaron todas las iniciativas que mencionaban la palabra comarcalización o comarca. Y el otro día estábamos en un debate parlamentario y el consejero no se le caía a la boca la palabra comarca. Y entonces pues hizo un chascarrillo diciéndole, hombre, a nosotros no nos califican estas iniciativas porque dicen que la comarca no existe, pero al señor consejero la comarca le parece que existe, ¿no? Y bueno, pues aquello creo que es legítimo y no creo que tenga ningún sentido que el presidente de la Asamblea se ponga en una posición tan absolutamente inflexible. Yo creo que esto no tiene sentido, ¿no? Y esperemos que esto se pueda reconducir con un poquito de lógica y sentido común. ¿Qué tal, portavoz? Le pregunto por un asunto que tenemos mañana. En la Audiencia Provincial de Madrid se retoma el juicio a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por esa presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el cobro de comisiones por las mascarillas. Le pregunto qué espera de ese juicio. Gracias. Bueno, pues que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que en un momento determinado aprovecharon una pandemia para un enriquecimiento personal ilícito, ¿no? Y una situación de emergencia donde muchas veces las administraciones utilizan procedimientos de contratación sin muchas garantías para lucrarse y enriquecerse pues, a costa del presupuesto público, ¿no? Creo que eso es inadmisible y me parece muy bien que caiga el peso de la ley, pero en fin, nosotros siempre respetamos la presunción de inocencia, que quede claro. ¿Alguna más? Gracias. Muchas gracias.